La figura del Dios omnipotente ha sido uno de los pilares más inamovibles de la teología tradicional. Un ser que lo puede todo, que no tiene límites, que no se equivoca, que no cambia. Esa es la imagen que nos han repetido desde púlpitos, textos sagrados y siglos de tradición. Pero basta con abrir las escrituras, analizarlas sin el filtro del dogma, y nos encontramos con una paradoja inquietante: ese Dios omnipotente parece no ser tan todopoderoso. Se arrepiente, duda, castiga de forma emocional, cambia de parecer y sobre todo, actúa como si no supiera con certeza cómo responder a su propia creación. Si ese Dios fuera una deidad perfecta, autosuficiente, fuera del tiempo y de toda limitación, ¿por qué lo vemos tan profundamente humano en sus reacciones? El primer gran golpe a la omnipotencia divina lo da el propio Génesis. Dios crea al hombre y luego se arrepiente de haberlo hecho. Génesis 6:6 dice que le pesó en su corazón haber creado al hombre. Detengámonos ahí. ¿Un ser que lo sabe todo puede entristecerse por su creación? ¿No sabía Dios lo que el ser humano iba a hacer antes de formarlo del polvo? Si lo sabía, entonces su arrepentimiento es teatral, innecesario, incluso hipócrita. Y si no lo sabía, entonces no es omnisciente, lo cual ya le resta una dimensión clave de su supuesta omnipotencia. Este versículo, leído sin las excusas de los comentaristas teológicos, presenta a un Dios confundido, decepcionado, emocionalmente afectado por el fracaso de su obra. El diluvio universal, por tanto, no es solo un acto de justicia divina, sino un acto de desesperación. Es el equivalente cósmico de un escultor que, frustrado por el resultado de su obra, la destruye con un martillo y empieza de nuevo. ¿Eso es omnipotencia, o es impotencia moral y emocional disfrazada de castigo? Y no es un caso aislado. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios castiga, amenaza, se retracta, pide pruebas de fe, negocia con humanos como si no tuviera claridad total sobre lo que desea, o sobre el rumbo que deben tomar los acontecimientos. Recordemos a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel cuando Dios, furioso por su idolatría, decide aniquilarlo. Moisés le ruega que no lo haga, y Dios cede. ¿Qué sentido tiene que un ser omnisciente cambie de parecer por la súplica de un hombre? ¿Acaso Moisés le hizo ver algo que no sabía? ¿Lo convenció de un argumento mejor? ¿Qué clase de omnipotencia es tan fácilmente influenciable por su propia creación? Esto es más propio de un rey caprichoso que actúa por impulso que de una entidad perfecta más allá del tiempo y el espacio. La historia de Jonás también es ilustrativa. Dios ordena la destrucción de Nínive, pero luego de que el pueblo se arrepiente, decide perdonarlos. Nuevamente, cambio de plan. Y Jonás, frustrado, le reclama a Dios por ser tan voluble. Esto no es omnipotencia, es improvisación moral. Un Dios perfecto no necesita amenazas para promover el bien, ni se retracta como si sus decisiones dependieran del comportamiento humano. El perdón, en este caso, no es una virtud divina, sino un síntoma de incertidumbre, de un plan inacabado, de una voluntad en permanente corrección. Los teólogos, ante estas grietas en la imagen de Dios, han propuesto argumentos defensivos, que Dios actúa como si cambiara de parecer, pero en realidad es parte de su plan perfecto. Que todo lo que parece un error es en realidad una lección didáctica para los humanos. Que las emociones divinas son metáforas para que podamos comprender su misterio. Pero esas respuestas no solucionan la contradicción, la maquillan. La lógica es clara: si Dios es perfecto, no puede arrepentirse. Si es omnisciente, no puede actuar por ensayo y error. Si es omnipotente, no necesita negociar con nadie. Y sin embargo, la Biblia está plagada de estos momentos que lo muestran reaccionando, no gobernando con seguridad total. Ahora bien, entremos en el terreno filosófico. La omnipotencia, en su forma absoluta, implica que Dios puede hacer cualquier cosa, incluso lo lógicamente imposible. Pero esto nos lleva a paradojas sin sentido. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar? Si la respuesta es sí, entonces hay algo que no puede hacer: levantarla. Y si la respuesta es no, también hay algo que no puede hacer: crearla. Cualquiera sea la respuesta, hay una limitación. Por eso, muchos teólogos han redefinido la omnipotencia. Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible. No puede hacer un círculo cuadrado, ni ser omnisciente y arrepentirse, ni actuar y no actuar a la vez. Pero esa redefinición ya implica un límite. Y si Dios tiene límites, por más sofisticados que sean, entonces no es absolutamente omnipotente. La idea de un Dios sin restricciones se desmorona ante la lógica modal. Y aquí llegamos a un punto crucial. El Dios bíblico no solo tiene límites, sino que está atrapado en el tiempo. Habla, escucha, espera, responde, actúa en secuencia. Todo eso implica un Dios temporal, no eterno. Un ser eterno no experimenta antes y después, todo le es presente al mismo tiempo. Pero el Dios que describe la Biblia espera 6 días para crear el mundo, descansa, se aparece en momentos concretos, interviene en la historia en momentos específicos. Eso no es eternidad, eso es cronología. El Dios que camina en el jardín del Edén y llama a Adán preguntando dónde está, no es un ser omnisciente. Es una figura mitológica que juega el papel de juez, pero no lo hace desde la temporalidad ni la perfección, sino desde la interacción humana. Por otro lado, está el problema del mal. Si Dios lo puede todo, ¿por qué permite que millones de niños mueran de hambre? ¿Por qué hay guerras, abusos, enfermedades incurables? Algunos responderán, es que Dios nos dio libre albedrío.
Pero eso no responde por los males naturales, terremotos, pandemias, desastres. Y si Dios ya sabía todo lo que ocurriría, entonces creó un mundo que sabía que sufriría. ¿Eso es amor o es negligencia divina? ¿Qué clase de ser omnipotente crea algo que sabe que fallará, y luego culpa a la creación por fallar? Es como construir un puente con materiales defectuosos a propósito, y luego culpar al puente por colapsar. Otros defensores dicen que el mal es necesario para que exista el bien, que el dolor nos hace crecer, que es parte de un plan mayor que no entendemos. Pero esa es una justificación humana, no divina. Es la forma que tenemos de soportar lo incomprensible, de darle sentido al caos. Porque admitir que Dios no controla todo nos aterra. Si no hay alguien en el timón, el barco está a la deriva. Pero eso no significa que haya alguien. Significa que necesitamos creerlo. Y es allí donde la imagen de Dios deja de ser un reflejo del universo y se convierte en un reflejo de nuestros miedos más profundos. En realidad, lo que hemos llamado Dios, con sus emociones, caprichos, castigos y perdones, es una proyección cultural. Un constructo humano que encarna la figura del padre, del juez, del protector. Necesitamos que tenga forma, que tenga voluntad, que se enoje o se alegre. Porque si no es así, se vuelve abstracto, inalcanzable, frío. Pero al darle atributos humanos, también le damos defectos. Un Dios que se enoja porque no lo obedecen, que castiga con plagas y fuego, que exige sacrificios de sangre para perdonar, no es diferente a los dioses tribales antiguos. Lo hemos refinado, sí. Le hemos dado un barniz de amor, de misericordia, de gracia. Pero en el fondo, sigue siendo un ser que reacciona, que cambia, que exige. Y si lo piensas bien, ¿qué sentido tiene adorar a un Dios que necesita que lo adores? ¿Acaso la perfección necesita reconocimiento? ¿La divinidad necesita plegarias, cánticos, obediencia ritual? Si Dios es omnipotente, ¿por qué pide que lo glorifiques? ¿No es esa una señal de inseguridad, de necesidad emocional? De nuevo, proyectamos nuestra psicología sobre lo divino. Necesitamos ser amados, valorados, obedecidos, y entonces asumimos que Dios también. Pero ese Dios es solo un espejo. Un reflejo ampliado de lo que somos, de lo que tememos, de lo que deseamos. Cuando se estudia la historia de las religiones, se ve claramente cómo los atributos de Dios evolucionan con la cultura. El Dios de los hebreos era tribal, celoso, belicoso. El Dios del cristianismo es amoroso, universal, espiritual. El Dios del Islam es majestuoso, justiciero, omnisciente. Cada cultura adapta a Dios a su necesidad. No es Dios quien revela su esencia, somos nosotros quienes la proyectamos. Y eso es lo que más debería hacernos dudar de la omnipotencia, el hecho de que cambia, de que se adapta, de que se contradice. En este punto, surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Y si Dios no es omnipotente porque simplemente no existe como entidad consciente? ¿Y si lo divino es una metáfora de lo que no comprendemos, de lo que trasciende, de lo que nos sobrepasa? ¿Y si la idea de Dios es un símbolo, no una persona? En ese caso, sus contradicciones ya no son problema lógico. Porque no hay nadie tomando decisiones. No hay nadie que se arrepienta, que perdone, que castigue. Solo hay vida, caos, complejidad. Y nuestra mente, buscando sentido en medio del desorden, inventa figuras que lo ordenen todo. Dios es el nombre que le damos al misterio. Pero el misterio no necesita ser omnipotente. Solo necesita ser reconocido como lo que es, inabarcable. Lo divino no requiere coherencia interna, ni lógica modal, ni teología sistemática. Solo requiere humildad intelectual. Y esa humildad comienza cuando dejamos de imponerle a la realidad un Dios perfecto, todopoderoso, omnisciente, y empezamos a ver que el universo, tal como es, no necesita ser explicado con una figura paternal. Puede ser bello y aterrador sin necesidad de un diseñador con barba. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en la omnipotencia? Porque nos da consuelo. Porque preferimos una mentira reconfortante a una verdad dolorosa. Porque es más fácil creer que todo tiene un propósito, que aceptar que muchas cosas simplemente suceden. Pero si queremos madurar como especie, como individuos, como buscadores de verdad, debemos soltar esa necesidad. Debemos atrevernos a mirar al cielo y no ver un trono, sino un abismo. Y en ese abismo, encontrar la libertad de pensar, de dudar, de crear. La divinidad no está en un ser perfecto que lo puede todo, sino en nuestra capacidad de abrazar la imperfección sin miedo. Debemos aceptar que no hay respuestas absolutas, que la vida no tiene guión, que el bien y el mal son construcciones humanas. Y si existe algo más allá, algo que trasciende nuestra conciencia, no le importan nuestras oraciones, nuestros pecados, nuestras doctrinas. Solo existe. Y eso debería ser suficiente. Porque al final, el verdadero acto de fe no es creer en un Dios todopoderoso, sino atreverse a vivir sin necesitarlo.